Saludos para todos. En el caso de hoy trabajaremos el diseño de proyectos sociales bajo el enfoque de marco lógico. Soy Luis Arturo Cerperazo de la especialización de gerencia de proyectos en la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Como aspectos básicos de repaso a tener en cuenta: comunidad, que se define como un grupo de personas que viven unidos bajo ciertas reglas o que tienen características, intereses u objetivos comunes. Proyecto, como el conjunto de recursos materiales y humanos que se combinan para la realización de una serie de actividades en un tiempo y con un costo determinado, con la finalidad de conseguir unos resultados que cambien una realidad concreta. Los proyectos se pueden clasificar en proyectos agropecuarios, proyectos industriales, proyectos de infraestructura social y proyectos de infraestructura económica. Existe una categoría especial de proyectos de infraestructura social denominados proyectos comunitarios o de inversión social, que la Ley Orgánica de los Consejos Comunales define en el citado artículo 4 como el conjunto de actividades concretas orientadas a lograr uno o varios objetivos para dar respuesta a las necesidades, aspiraciones y potencialidades de las comunidades. Los tipos más comunes de proyectos comunitarios encontramos los dirigidos a crear espacios de encuentro, reforzar la identidad comunal y atender problemas y fortalezas propias de la dinámica comunitaria. Los encaminados a atender situaciones, reducir carencia de servicios comunitarios de atención social. Los que sirven de apoyo generando condiciones que faciliten e induzcan a la realización de actividades productivas. Los dirigidos al aprovechamiento de las potencialidades productivas locales basados en recursos naturales, y los dirigidos a materializar dos o más iniciativas presentadas por la comunidad. Ahora, la forma de dar inicio a un proyecto es resolviendo lo siguiente: ¿qué se quiere hacer? Es la naturaleza del programa o proyecto. ¿Por qué se quiere hacer? Es el origen y la fundamentación. ¿Para qué se quiere hacer? Son los objetivos y los propósitos. ¿Cuánto se quiere hacer? Con esto determinamos las metas. ¿Dónde se quiere hacer? Es la localización física, la ubicación en el espacio o la cobertura espacial. ¿Cómo se va a hacer? Esto nos definirá las actividades y tareas, métodos y técnicas. ¿Cuánto se va a hacer? Es la calendarización o cronograma. ¿A quién va dirigido? Es determinar los destinatarios o beneficiarios. ¿Quiénes lo van a hacer? Es para determinar los recursos humanos. ¿Con qué recursos se va a hacer? Es para determinar los recursos materiales y los recursos financieros. Ahora, en los ciclos de los proyectos se identifican 4 fases, como son la identificación, la formulación, el seguimiento, ejecución y la evaluación. La identificación es la fase de elaboración de la idea inicial del proyecto. Consiste en conocer la naturaleza, carácter, categoría, tipo y finalidad, expresada a través de una descripción amplia, clarificando la idea central para que los participantes estén en capacidad de identificar en su totalidad qué se pretende realizar con el proyecto. La formulación es la fase de diseño del proyecto, en la que se planifican y organizan las actividades y los recursos disponibles sobre la base de la información obtenida en la identificación. La ejecución seguimiento de un proyecto es la fase donde se trata de llevar a la práctica lo previsto en las fases anteriores. La evaluación es la etapa durante la cual se hace una apreciación sobre el proyecto una vez terminado, seguida de una comparación entre la situación inicial y la final que permita sacar conclusiones sobre su éxito o fracaso. La evaluación incluye una revisión de los objetivos, la verificación del porcentaje logrado de cada objetivo y la determinación de la eficiencia, impacto y viabilidad del proyecto. En el enfoque del marco lógico encontramos que el marco lógico es un instrumento de planificación que permite estructurar los principales elementos de un proyecto, subrayando los lazos lógicos entre los insumos previstos, las actividades planeadas y los resultados esperados. Las fases del ciclo del proyecto se pueden interrelacionar perfectamente con las del marco lógico, con el fin de obtener un índice de fases integradas básico para el diseño de proyectos comunitarios, lo suficientemente flexibles como para adaptarlos al formulario específico de la entidad u órgano cuyo apoyo financiero se solicita. El índice se estructura con base a las 4 grandes fases del ciclo del proyecto ya citadas: identificación, formulación, ejecución, seguimiento y evaluación. En la identificación del proyecto encontramos los siguientes ámbitos: el diagnóstico participativo, el cual debe producirse a través de una asamblea de ciudadanos y ciudadanas. Para asegurar el éxito del diagnóstico
se deja en su desarrollo en manos del Consejo Comunal de la comunidad objeto del proyecto, quien designa un moderador con experiencia en tormenta de ideas o lluvia de ideas, la cual consiste en un método no estructurado de trabajo grupal, donde los participantes van generando sus ideas en respuesta a una pregunta previamente formulada. La enunciación del problema. Los resultados del diagnóstico participativo constituyen la base para la enunciación del problema que más afecta a la comunidad y cuya solución es la razón de ser de un proyecto social. Un problema comunitario se puede definir como la carencia de algo bueno o la existencia de algo malo, y para enunciarlo correctamente se debe estar expresado como una condición negativa o tener especificado su ubicación geográfica. Para determinar los beneficiarios del proyecto se deben tener en cuenta los segmentos de la población. Entonces, entre ellos tenemos la población de referencia, que es una cifra de población global que se toma como marco de referencia para el cálculo, comparación y análisis de la demanda del bien o servicio que el proyecto va a satisfacer. La población afectada, que es el segmento de la población de referencia que se requiere de los servicios del proyecto para satisfacer la necesidad identificada. Y la población objetivo, que es aquella parte de la población afectada a la que el proyecto está en condiciones reales de atender, una vez examinados los criterios y restricciones del proyecto. El análisis de involucrados y las partes interesadas. Partiendo de la identificación del problema se determinan los grupos y organizaciones que están directa o indirectamente involucrados en él, tomando en cuenta sus intereses, percepciones y mandatos. Las partes interesadas están formadas por aquellos que directa o indirectamente son influenciados y ejercen influencia sobre lo que ocurre en el proyecto. Estas partes pueden ser individuos u organizaciones y puede estar tanto a favor como en contra de un cambio. El análisis de problemas consiste en el establecimiento de las relaciones causa-efecto entre factores negativos de una situación existente. Estas relaciones se pueden expresar de la siguiente manera: si la causa es A, entonces el efecto es B, y si el medio es X para alcanzar el fin Y. El análisis de problemas se realiza mediante la utilización de un instrumento metodológico conocido como el árbol de problemas. Para el análisis de objetivos se consideran dos tipos de objetivos. El objetivo general es el que corresponde a la versión en positivo del problema. Se asocia a una hipótesis que representa el efecto directo que se desea en la realidad diagnosticada. Se aconseja que un proyecto tenga un solo objetivo general. Y los objetivos específicos constituyen las situaciones a superar para lograr el objetivo general y se relacionan con el objetivo general a través de las actividades que se definan para cada medio del árbol de objetivos. Mediante la identificación de acciones se operacionalizan los medios, es decir, se definen las acciones concretas tendientes a materializarlos. Por ejemplo, si el medio es prudencia de los conductores, una de las acciones para operacionalizar este medio sería una campaña de capacitación. El análisis de alternativas consiste en la distinción y evaluación de las diferentes acciones o formas de solucionar el problema. Para ello se parte del árbol de acciones y se configuran las alternativas variables y pertinentes. Ello requiere de tres pasos previos importantes. 1. Discriminar acciones. 2. Verificar el grado de interdependencia de las acciones propuestas y agrupar las que sean complementarias. 3. Verificar la factibilidad física, técnica, presupuestaria, institucional y cultural, entre otras, de las alternativas. En la etapa de formulación del proyecto encontramos la estructura analítica del proyecto, que es la esquematización del proyecto. Se representa en un gráfico similar al árbol de objetivos, en donde permanece inalterado el objetivo central. Sin embargo, en el nivel de los medios se incluyen las actividades correspondientes a las alternativas más óptimas. De esta manera, se puede relacionar que cada uno de los niveles de la estructura analítica del proyecto con la columna de objetivos de la matriz del marco lógico, que se explica a continuación, compuesta por un fin, un propósito, componentes o productos y actividades. La matriz de marco lógico o matriz de planificación es un resumen de lo que el proyecto pretende hacer, cómo y cuáles son los supuestos claves y la forma de monitorear y evaluar los insumos y productos del proyecto. Para la matriz de marco lógico detallada encontramos en su columna número 1 un fin, un propósito, los componentes y las actividades, y en la fila superior encontramos el resumen narrativo de los objetivos, los indicadores verificables objetivamente, las fuentes de verificación y los supuestos. Los planes de acción pueden tener cierto nivel de complejidad.
Sin embargo, y básicamente se constituyen por lo siguiente: por un calendario de actividades, una estructura desagregada del trabajo, una matriz de responsables y un presupuesto. La estructura desagregada de trabajo es una presentación simple y organizada de las actividades que se deben realizar por cada objetivo específico con el propósito de lograr el objetivo general. La matriz de responsables combina las actividades con los responsables ejecutadas en las fechas de inicio y fin de cada una de ellas, es lo que se llama matriz de responsables. El presupuesto de gastos comprende los fondos, costos y recursos financieros previstos para todas las fases del proyecto, desagregados según los costos y disponibilidad de las fuentes de financiamiento. Se aconseja detallar al máximo los recursos para cada actividad. La siguiente fase de los proyectos es la ejecución y el seguimiento. A través de este proceso, como se ilustra en la figura de medición y monitoreo más indicadores, obtendremos la clave o obtendremos el éxito de los proyectos. El seguimiento de un proyecto es la supervisión continua o periódica de su ejecución, tanto física como desde el punto de vista de los cambios y los impactos que se producen. Se hacen día a día por todas las personas que participan en el proyecto, quienes aportan los datos necesarios para elaborar el informe periódico que contiene, entre otros elementos, la descripción general de la marcha del proyecto en relación con los objetivos y resultados previstos. La ejecución es la etapa durante la cual se lleva a cabo el proyecto, según los términos aprobados en la formulación. Existen varias modalidades de ejecución de un proyecto. Si la institución que aporta el financiamiento es la misma que ejecuta, se llama ejecución directa, y si se ejecuta con otra institución diferente, se denomina ejecución indirecta. Si se combinan las modalidades anteriores, se denomina ejecución mixta. La última fase de estos proyectos es la evaluación, que es el análisis de los resultados y efectos de un proyecto al final de su ejecución, con el fin de utilizar la experiencia obtenida como fuente de aprendizaje para otros proyectos. Ahora, es importante resaltar la diferencia entre seguimiento, monitoreo y evaluación. El monitoreo y la evaluación están interrelacionados, pero no son sinónimos. Mientras que el monitoreo es un proceso continuo y permanente, todos los días, semanas, meses en la ejecución del proyecto, la evaluación se realiza en periodos establecidos, entre lapsos más largos. El monitoreo es un proceso continuo de análisis, observación y sugerencias de ajustes para asegurar que el proyecto esté encarrilado a alcanzar su objetivo. La evaluación, por su parte, permite la formulación de conclusiones acerca de lo que se observa en una escala mayor, aspectos tales como el diseño del proyecto y sus impactos, tanto previstos como los no previstos. Como se observa en la figura, entonces, para llegar al criterio de evaluación es importante conocer el monitoreo y cumplimiento de metas, el control, seguimiento y uso de los recursos, el proceso de evaluación de calidad y el seguimiento y acompañamiento y asesorías. Esperando que la definición de todos estos conceptos sean claves para la ejecución de sus proyectos de tipo social en las comunidades, no me queda más que agradecer mucho por su atención.